Hace unas horas, convocado por C5N y por TN Noticias, elevé un par de notas cuasi periodísticas. Yo no soy periodista, respeto mucho esa profesión, pero más respeto a la mía, la criminología. Una ciencia constituida por personas preocupadas por aspectos tan quiméricos, casi desconocidos, fantasmales, como, por ejemplo, la prevención del delito. Entonces, en esas notas a las cuales acabo de hacer alusión, expliqué por qué no debió morir Sofía Viale. Pero más allá de que el dolor continúa, porque hay una criatura menos en el mundo, como dije en el video, y no estoy cargando las tintas, lo siento realmente. Hay una madre menos en el mundo, hay una amiga menos en el mundo, hay una sonrisa menos en el mundo, y hay una vergüenza más en la Argentina. Pero digo, más allá de que el dolor continúa, nobleza obliga. Si yo digo que no debió pasar, tengo la obligación de explicar por qué no debió pasar. Entonces que me perdone Sofía, porque no voy a hablar de ella, voy a hablar de criminología aplicada. Tengo una población de 60.000 habitantes. No estoy hablando de La Matanza, donde un delincuente, un violador, un criminal puede esconderse casi indeterminadamente, mucho más si tiene una condición de nomadismo, y será muy difícil encontrarlo por la enorme densidad de población. Digo, estoy hablando de una provincia de 60.000 personas. Voy a reducir el círculo porque no se buscó en toda la provincia de La Pampa. Se buscó en una localidad, en un sector, que es la capital, en General Pico, o sea que ahí no hay 60.000 personas. Hay mucho menos de la mitad. Digamos que hay 20.000. Bueno, el número suena muy grande, suena complejo, pero para la criminología no lo es. Porque la criminología no se basa en la cantidad para la búsqueda, sino en las técnicas de la búsqueda. Las autoridades que llevaron adelante la investigación, como dije hace 64 días atrás, y consta en los videos de YouTube, cualquiera puede verlo, cotejar las fechas y los horarios en que lo dije, 4 días después de la desaparición de Sofía, dije que si no modificaban inmediatamente, si no pegaban un volantazo a la investigación, iban a terminar en un abismo, e iban a terminar en lo que yo realmente esperaba que no fuera el final. Desgraciadamente lo fue. Habitualmente, cada vez que me refiero a las investigaciones criminales en este país, termino diciendo lo mismo. Lamento haber tenido razón. Ojalá algún día me pueda equivocar, pero no me ayudan a equivocarme, colaboran demasiado. ¿Y cómo colaboraron? Bien. Hay una ciencia que yo mencioné en C5N y que mencioné al periodista de TN Noticias, que es la victimología. La victimología es la ciencia que estudia a la víctima en función de las características, las situaciones y el entorno que la transforman en una víctima. Una persona es eso, un ente particular, personal,
que en algún momento de su vida puede transformarse en una víctima de robo, de estafa, de secuestro, de asesinato o de accidente. Hace muchos años atrás, un gran accidentólogo de la Policía Federal me dijo: Roberto, los accidentes no existen, se construyen de a poco. Es verdad. Las víctimas de secuestro, de crímenes, de estafas, se construyen de a poco. ¿Cómo se construyó Sofía Viale? ¿Cómo se transformó en una víctima? Bueno, empecemos a enumerar. Sofía Viale vivía en una situación familiar muy difícil, con un padre acusado supuestamente, equivocadamente, por una hija, por la hija que no está viviendo en la familia, que está viviendo con una tía. Digo, acusado de haberla intentado abusar o de haberlo conseguido. Un hombre que tenía una restricción que sinceramente me encantaría saber por qué no fue cumplida, porque la restricción sigue en pie, sin embargo estaba en la casa. Pero bueno, otro aspecto legal de que hablaremos después. Digo, en un video de el mes de agosto, la madre de Sofía dice que Sofía quería salir a vender panes, quería salir a trabajar con su carro de 2 ruedas para poder ayudar, para poder colaborar con la familia. Sin embargo, testigos allegados a la familia dicen que no, dicen que ella no quería hacerlo, que estaba obligada. Entonces ahí tenemos el primer inconveniente. Alguien miente. Alguien miente en el seno familiar. La bronca, el resentimiento, el odio que tiene la madre de Sofía Viale para con la abuela es muy evidente en los gestos, en el idioma gestual y corporal y en los microgestos en particular, en uno de los videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde cuando se la acusa a la abuela, cuando es convocada por la fiscalía junto con su pareja para analizar el auto, la madre dice, a través de un idioma gestual muy importante, yo sé que alguien tuvo algo que ver, y menciona en parte a la abuela porque el periodista se está refiriendo a ella. O sea que vemos que la condición familiar era de tensa calma hasta el momento que desaparece Sofía. Eso hace que sea una criatura de 12 años vulnerable, que por otro lado ya conocía la calle. Es decir, salía a trabajar en ella, salía a vender panes, volvía tarde, acostumbrada a vincularse con adultos, más que con criaturas de su edad. Sumemos a eso la corta edad, los 12 años. Situación que la hacía vulnerable ante cualquier adulto que quisiera convencerla de algo, por ejemplo, de que con él podía estar mucho mejor. Situación que se me ocurre que pasó para que se haya vinculado con el criminal. Repito, y lo voy a seguir repitiendo, y hasta que no me prueben lo contrario, cosa que creo que no se puede, lo haré, lo seguiré haciendo. No fue secuestrada. El carro debajo de la cama de alguna manera demuestra que ella ingresó a la casa por su propia voluntad, no fue arrastrada con un carro y nadie se dio cuenta, no gritó, no pataleó, no forcejeó. Si ustedes ven la contextura física del criminal, si es que este señor triple J es el criminal, este hombre debe pesar unos 30 kilos empapado, más o menos, 30 kilos mojado. Forzar el ingreso de una criatura con una sola mano o secuestrarla junto con un carro es una cosa muy difícil, muy cuesta arriba. Se me ocurre que
tiene que haber sido muy difícil. Pero volvemos a la victimología. Sofía estaba preparada, tenía un cartel en el pecho que decía: estoy preparada para ser secuestrada y violada. ¿Por qué? Porque necesitaba contención. Y este tipo de gente, si bien manifiestan mentalmente un considerable grado de imbecilidad, pero tienen un sexto sentido. Tienen un sexto sentido. Y ese sexto sentido hizo que encontrara a Sofía, que encontrara a las anteriores criaturas a las que había violado, y que encontrara a la que intentó violar en agosto, y que pudo escapar. No merced al accionar policial, porque Dios existe, nada más. Y se ve que quiere a los niños. Ahora, para todo cóncavo hay un convexo. Si existe una víctima, y esa víctima tiene unas características que la hacen brillar, que la hacen verse en la oscuridad, siempre habrá un victimario que buscará esas características. ¿Por qué? Porque el violador serial necesita continuar su trabajo con sujetos, con personas, con criaturas que tengan las mismas características. Tal vez se detiene durante un tiempo, pero hasta que encuentra otra víctima que encaja en lo que él necesita en su enfermedad mental para satisfacer su deseo, lo va a buscar. No le cuesta mucho. Si nosotros victimológicamente sabemos que Sofía Viale tenía ciertas características, como criminólogos, lo que hacemos es preguntarnos, buscar e investigar si en esa zona no hubo criaturas de las mismas características que hayan sufrido desapariciones o intentos de violación. Esto hubiera sido muy sencillo, señor fiscal, señores policías, hubiera sido muy sencillo. En 24 horas yo lo solucionaba. Porque es muy fácil, la criminología no miente, no se equivoca. Si yo sé que a 100 metros había un tipo que había tenido un pasaje carcelario por violaciones reiteradas a menores, y en agosto había sido acusado, más allá de que la acusación no prosperó por falta de pruebas, de otro intento de abuso, ¿me pueden explicar por qué no terminaron el caso a las 72 horas? ¿Alguien me puede explicar por qué no terminaron el caso a las 72 horas? ¿Cuál es el motivo por el cual no lo quisieron ir a buscar? Porque no es que no pudieron, no quisieron. Y yo se los voy a seguir preguntando cada vez que pueda. ¿Por qué no quisieron ir a buscarlo? Según el padre de Sofía, él les pidió que allanaran ese lugar, porque si bien no era Vox Populi, pero mucha gente sabía que ese tipo había tenido antecedentes de violaciones, que había estado preso, y encima agravado por el uso de arma blanca. O sea, estaba el convexo del cóncavo que se llamaba Sofía. ¿Y por qué no lo quisieron ir a buscar? ¿Cuál es el motivo por el cual no quisieron que ese hombre volviera a prisión? Porque ese hombre, primero, salió antes de tiempo. Habría que hablar con el juez, preguntarle por qué. En segundo lugar, tenía condicional. No estaba vigilado. Digamos que, aparte de inoperantes, son pocos, entonces no tienen la cantidad de personal necesario para vigilar a un violador. Pero en agosto, cuando fue acusado, a ninguno de ustedes, que se llenan la boca hablando de justicia y de investigación y no entienden absolutamente nada del trabajo, no saben trabajar, son unos inútiles, unos inoperantes, unas larvas, a ninguno se le ocurrió que ese tipo pudo haber tenido algo que ver. Y una pregunta más, para terminar.
¿El caso lo finalizan acá? Yo no se los recomendaría, porque ustedes tienen muchas desapariciones sin resolver en General Pico. Si me permiten un consejo, y si no me lo permiten se los voy a dar igual, ¿por qué no revisan si ese tipo no tuvo que ver con varias desapariciones anteriores antes de que, por gracia de Dios y no por nada de lo que ustedes hicieron, lo encontraran? Pregúntense si ese tipo no tiene una larga lista desde que salió de prisión, y no escarben solamente debajo de la parrilla, levanten todo el jardín. Busquen las conexiones, no solamente de él, sino la de esposa, sino la de los hijos. Porque un cadáver se entierra en cualquier parte, y no importa quién lo lleve. No se limiten a escarbar debajo de los cajones atados con alambre en la parrilla. Sigan buscando, porque ese hombre se sentía tan impune, gracias a ustedes, que me juego el prestigio a que hubo varias Sofía Viale y ustedes no lo supieron nunca. Pero claro, como digo siempre, es mucho más cómodo y uno puede terminar de trabajar a las 6 de la tarde si comienza por lo más simple. Pregúntense cuántos casos de menores desaparecidos cerraron bajo la carátula de se fue solo de la casa, desaparición voluntaria. Pregúntense eso y empiecen a temblar, porque hay mucha gente que está muy interesada en el accionar de ustedes. Mucha gente, criminólogos, científicos, profesionales, que se están haciendo muchas preguntas desde acá y que se las van a seguir haciendo. Y yo estoy a la cabeza y no voy a parar.